samaweb.com.ar a partir de mañana, porque nuestro querido amigo Nicolás Machín no está grabando. Y lo que voy a pedir también es que ustedes ingresen en www.samaweb.com.ar/datos. Ahí está marcando la página. En datos necesitamos que coloquen nombre y apellido completo, el país donde ustedes residen, el email y mensajes si ustedes quieren algún mensaje enviar a la sociedad. A cambio de esto, la sociedad va a emitir con nombre y apellido la constancia anual de concurrencia vía Zoom a las charlas de la sociedad, va a establecer una correspondencia con ustedes y le va a notificar a su mail las novedades que podamos tener en el curso de este año. Esta invitación es muy especial para aquellos miembros que para nosotros es un gran honor, que son los miembros que no están en Argentina. Hemos tenido la grata visita de colegas de Ecuador, colegas de Costa Rica, colegas de México, y necesitamos que todos ellos, por favor, inscriban sus datos para ser notificados de las próximas reuniones. Por mi parte, no más avisos parroquiales. Les agradezco nuevamente la presencia. Nos vemos al final de esta charla. Doctora Silvia Leiva, fíjense que la doctora Silvia Leiva tiene coronita. La charla es suya. Adelante. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar acá, por participar y darme la oportunidad de hablar de un tema tan querido como en la medicina aeronáutica y en la actividad aeronáutica como es el sueño, ¿cierto? Voy a compartir la pantalla. Bueno, sabemos obviamente la importancia que tiene el sueño en la actividad aeronáutica. El sueño es importante para toda nuestra vida, sinceramente para la calidad de vida. Tenemos un tercio de la vida y tiene una función fisiológica sumamente importante para toda la homeostasis del organismo, que después vamos a describir un poquito como para entender qué es y para qué sirve, ¿no es cierto? Y por qué dormimos. Pero especialmente en la actividad aeronáutica, no hace mucho que se le lleva tanto, digamos, que se presta tanta atención, ¿no es cierto? Porque, digamos que la actividad aeronáutica creció en forma exponencial, fíjese, desde el primer vuelo de los hermanos Wright, pasando, eso fue en el 1903, acá tenemos a Jorge Newbery en el Palomar, en el 12, ¿no es cierto? Hasta llegar a actualmente la actividad aeronáutica, fíjese cómo crece en forma exponencial en menos de 100 años, como creció toda la tecnología. Pero se le llevó especial interés cuando se dio cuenta que había problemas por sueño. Cuando uno se duerme bien, se paga con sueño, el sueño se paga con sueño. Y entonces se empezó a prestar atención, digamos, más que nada, este artículo fue uno de los que desató después que se siguieran más investigaciones, ¿sí? En esta revista, obviamente, se llama la atención porque un avión que iba hacia Hawái, en lugar de descender en su destino, sigue 20 minutos de largo, sin responder a los llamados de los controladores, ni dar ningún tipo de aviso. Por suerte fue un incidente, puede volver a aterrizar en el aeropuerto, y se debe a que los dos participantes, tanto el capitán como el piloto que lo acompañaba, los dos se quedaron dormidos. Esta es la notificación, ¿sí?, de la agencia de la Junta Nacional de Seguridad Americana, ¿no es cierto? El capitán y el primer oficial inadvertidamente cayeron dormidos durante la fase de crucero del vuelo, contribuyendo a un incidente en el cual la causa era porque el capitán no había sido diagnosticado de un problema que tenía del sueño, que no sabía que lo tenía, que era una patología del sueño, como la apnea del sueño, y el piloto que lo acompañaba era un joven que recién había empezado a hacer turnos, cambios
de horarios y que venía ya como una seguidilla de madrugones. Pero ahí no solo se siguió averiguando en la actividad aeronáutica, todos saben que después en el 2011 se creó ya un manual para la regulación de los riesgos asociados a las fatigas, ¿no es cierto? Pero fíjese que estamos hablando de 2011, no hace tanto. Lo avalaron. Pero fíjese, la definición de fatiga, según la OASI en este manual, que en el segundo capítulo habla exclusivamente de sueño, y está muy bien descrito toda la fisiología y la patología, realmente es interesante, dice que la fatiga es un estado fisiológico. Fisiológico significa que es normal, que no es patológico, es fisiológico. Se caracteriza por una reducción de la capacidad de desempeño mental o físico. ¿Por qué? Debido a la falta de sueño, o dormir lo suficiente, o periodos prolongados de vigilia, demasiada actividad, o alteraciones de la fase circadiana, que es ese ritmo biológico que me mantiene de aproximadamente 24 horas, en el cual yo sé que tengo que dormir un horario y despertarme a otro, y que mi organismo está acostumbrado a ese tipo de sueño, ¿sí? De horarios. O volumen de trabajo, cuando tengo demasiada actividad, ya sea mental o física. Y obviamente puede menoscabar el estado de alerta de un miembro de la tripulación y su habilidad para operar con seguridad una aeronave o realizar funciones relacionadas a la seguridad operacional. Cuando uno tiene sueño, todos sabemos que no rendimos igual que cuando estamos bien despiertos. Cuando se tiene sueño, se tiene falta de concentración, se tiene falta de atención, se puede perder la capacidad de reacción. Esto siguió y en el 2016 sale en la OASI otro manual que, para avalar el anterior, ¿no es cierto?, para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga. Durante todo este periodo, obviamente, se van haciendo estudios como para ordenar y averiguar cómo influenciaba el sueño en cuanto a la actividad operacional. Pero fatiga siempre estuvo y desde antes del 2011 y la actividad aeronáutica en las distintas industrias. Tenemos accidentes como puede ser Chernobyl, que sucedió en 1986, ¿sí? Que se sabía que los trabajadores habían estado trabajando durante 13 horas sin descanso, o el Challenger, que habían sido citados a la 1 de la mañana, y habían dormido 2 horas antes, 2 horas nada más antes de ir a trabajar, muchos de ellos, y el accidente ocurrió a las 4 de la tarde. Hay investigaciones de ciertos vuelos, como este de American Airlines, ¿sí? Un McDouglas que tuvo un accidente fatal, el vuelo 1420 en el 99, o simplemente en nuestras rutas. Yo una vez tenía que dar una charla justamente de accidentes y había aparecido en un periódico esa imagen, porque simplemente un camionero se había despertado ahí arriba de la cabina, porque se había quedado dormido. Entonces, la privación de sueño, ¿qué es? Es la falta de sueño. O no le dedicamos tiempo, o tenemos un problema que nos interrumpe el sueño y tenemos que dormir mucho y no es reparador, o tenemos alteraciones en nuestros ritmos biológicos. Entonces el sueño obviamente nos trae somnolencia cuando no dormimos suficiente, nos trae disminución en nuestra capacidad de concentración, con variaciones de las alteraciones de las percepciones sensoriales, lo que nos va a llevar a tener una falla de decisiones, porque no puedo tener la misma reacción o la misma velocidad de reacción o de procesamiento en la ejecución de un hecho, ¿sí? Y lo peor es que muchas veces puedo tener microsiestas no intencionales, que es ¿sí? Es una microsiesta muy pequeña, pero que es suficiente como para poder provocar un accidente si me sucede en un momento de una actividad operacional que es evidente que tengo que estar atento. Obviamente que el sueño y la privación de sueño nos lleva a tener accidentes. Pero primero tenemos que saber bien qué es el sueño y qué podemos hacer, porque con todo esto obviamente se decidieron hacer situaciones y tomaron medidas como para mitigar los efectos, para tratar de mejorar, pero para eso hay que saber qué es el sueño y cómo influye en nuestra actividad. En este, bueno,
En este cuadro vemos que no es parece más que un sueño, es una pesadilla, ¿no es cierto? Pero acá Frida Kahlo, que es un autorretrato de ella, está eh, acostada, lo hacemos, es un estado fisiológico que lo hacemos en una posición definida, no podemos dormir parados ni con los ojos abiertos, buscamos el reparo, buscamos estar apoyados, estamos con los ojos cerrados. ¿Y cuál es la diferencia de estar despierto? Que no percibimos los estímulos externos. Nosotros hablamos de sueño y vigilia. Vigilia viene de vigilancia. Pero los estímulos externos, cuando estamos durmiendo, nos despiertan. O sea que es reversible. Voy a percibir más o menos los estímulos externos cuando estoy dormido, según el estadio de sueño que esté y el momento en que esté en el sueño. Cumple funciones sumamente importantes y vamos a dormir un tercio de nuestra vida. Cuando tenemos menos de 2 años es más de la mitad de la vida que estamos durmiendo. Es decir, a los 2 años hemos dormido 1 año de toda nuestra vida. Después, obviamente, se va disminuyendo la cantidad de horas de sueño y un adulto no duerme menos de 6 ni más de 10 horas. Esas 8 o 7 horas que recomendamos son las ideales para que sucedan todos los procesos fisiológicos que van a hacer que pueda estar alerta y que pueda tener una actividad sin interrupción o alteración por falta de sueño. ¿Por qué dormimos? Dormimos porque estamos genéticamente preparados para dormir. Estos son genes reloj. Los genes, recuérdense que son unos códigos que tenemos en nuestras células que hacen que se desarrollen sistemas biológicos. Le dan una orden a una célula para formar una proteína, o para dividirse, o para formar una hormona, o para reproducirse, o hasta también para tener un tiempo de vida. Todos nuestros tejidos tienen estos genes reloj, pero especialmente, tanto en los tejidos periféricos, están todos coordinados con uno que tenemos a nivel, con un núcleo, que es el núcleo supraquiasmático, que está en el cerebro. Y el núcleo supraquiasmático es como un director de orquesta, hace que nuestros ritmos biológicos funcionen más o menos en 24 horas. Más o menos digo porque si lo dejamos sin estímulos externos, tenemos un ritmo biológico de sueño y vigilia generalmente de 25 horas, un poquito más largo de las 24. Pero este núcleo hace que coordine todos los genes periféricos y es como el director de la orquesta, una orquesta sinfónica. Si él los dirige bien, van a hacer una sinfonía. Ahora, si cada órgano o cada gen actúa de otra forma, van a hacer ruido y van a desarmar esa homeostasis, esa sinfonía. Pero nosotros, aparte de estar genéticamente preparados para dormir, no somos los únicos que estamos genéticamente preparados para dormir. Todo organismo biológico, fíjese este doctor, Jacques de Meren, en 1729, fue el primero que describió los ritmos biológicos. Puso una planta, que se llama mimosa, la tenía frente a una ventana donde le daba el sol. Y veía que cuando oscurecía, o le daba más el sol y las hojas se caían. Entonces dijo, bueno, ¿qué pasa si la pongo adentro de un placar? Y para sorpresa de él, la planta seguía con las hojas paraditas cuando en horario de que tenía que darle el sol y bajaba cuando era el horario nocturno. Esos son los genes, la influencia biológica para mantener esos ritmos, que nosotros es el más importante del circadiano. Pero a su vez estamos influenciados obviamente por la rotación de la Tierra. ¿Qué es lo que nos dice que tenemos que estar dormidos o despiertos? ¿Cómo coordinamos todo ese grupo de genes? Lo coordinamos por la luz. Nuestro mayor sincronizador en el ritmo es la luz. La longitud de onda de la luz, esto es un amanecer con una longitud de onda corta, porque es una luz muy blanca, fíjense que es muy intensa, muy blanca, con un fondo azul. La luz, si sabemos que si la ponemos en un prisma, va desde el blanco hacia el rojo, se descompone el blanco y la iluminada, y esa iluminación tiene una longitud de onda corta, el rojo una longitud de onda más larga. En las células de la retina, las células ganglionares de la retina, perciben la longitud de onda corta y forman una sustancia que se llama melanopsina. Y por medio del nervio óptico, obviamente llega al cerebro y avisa al cerebro de que tenemos que estar despiertos. Va a hacer que formemos neurotransmisores excitatorios, es decir, que las neuronas fabriquen sustancias para mantenernos despiertos. Nosotros vamos a estar despiertos, dormidos, según el neurotransmisor que tengamos en el cerebro y según la parte del cerebro que esté funcionando adecuadamente.
la Tierra va girando. Entonces, la longitud de onda de la luz se va alargando, se va haciendo más larga. Y va a llegar un momento de la longitud de onda en el atardecer que, como es más rojo, como en este cuadro de Piridiano Pueyrredón, fíjense, es más rojo, no es tan celeste, ya no puedo fabricar más la melanopsina en la retina, porque no tengo ese estímulo. Entonces, ¿qué va a pasar en el cerebro? Voy a permitir a empezar a bloquear los estímulos externos y a poder fabricar mi melatonina en la pineal. Una vez que fabrico la melatonina, más otras sustancias, hay otra que se llama adenosina, que se va fabricando por el desgaste de todo el día, me van a ir a inducir al sueño, me van a bloquear esos neurotransmisores excitatorios y va a permitir que ciertas regiones del cerebro empiecen a inducirnos al sueño, a bajar los estímulos. Pero eso sí lo podemos interrumpir. Y esto es importante, por ejemplo, lo de la luz, porque nosotros somos animales diurnos. Sin luz, de noche, no vemos, tenemos muy mala visión nocturna, ¿sí? A diferencia de otras especies. Pero inventamos la luz artificial. Inventamos la luz artificial y no hace tanto, hace menos de 200 años. Y actualmente, inclusive, tenemos una iluminación con este tipo de pantallas que estamos teniendo frente a nosotros, que tienen un alto componente de luz azul, es decir, emiten una longitud de onda corta. Por eso nosotros, quienes hacemos medicina del sueño, siempre recomendamos tener mucho cuidado con este tipo de pantallas, con los celulares, con las tablets, y también al mismo tiempo hay aparatos lumínicos que se usan para sincronizarnos, para ayudar a estimularnos y a mantenernos despiertos. ¿Sí? Eso es según la longitud de onda de la luz. Longitud de onda corta se mantiene más despierto. Longitud de onda larga, más naranja, más amarilla, voy a poner posibilidades de poder dormir. Por eso, por ejemplo, en la estación aeroespacial están sincronizados los astronautas, porque girarían cada 90 minutos giran luz y día, sería muy difícil sincronizar y saber en qué momento del día están iluminados con luces de diferentes colores, de azul, blanca y roja. Y actualmente hay ya aparatos lumínicos creados que imitan la luz natural como para mantener nuestros ritmos biológicos, ya sea en sanatorios, en casas, en hoteles. Pero ¿cómo es una noche de sueño? Nosotros dormimos aproximadamente, les dije, no menos de 6 ni más de 10 horas. Y tenemos lo que llamamos diferentes estadios. Yo sé que, por ejemplo, si duermo una noche, a veces me despierto y digo, me dormí todo, y miro el reloj y pasó recién 1 hora. O al contrario, no dormí nada, y miro el reloj y ya me tengo que levantar. El sueño sí es subjetivo, pero hay diferentes estadios según la zona del cerebro que se va estimulando para producir ciertos sucesos biológicos. El sueño lo dividimos en diferentes estadios. Uno que le llamamos REM, porque movemos los ojos, Rapid Eye Movements, movemos los ojos muy rápidos, es porque estamos en ensoñación, cuando estamos soñando. Seguimos con los ojos nuestra imaginación. Y en ese momento estamos paralizados para no actuar el sueño. ¿Por qué? Porque lo vivimos como real. ¿Qué hace el cerebro para que yo me crea que estoy volando, que estoy en una pesadilla, que me están persiguiendo? ¿Qué hace? Hace que esté paralizada. Inclusive hasta los músculos respiratorios están muy relajados. Respiramos nada más que por el diafragma. Hay variables fisiológicas muy importantes, tanto a nivel cardíaco, respiratorio, ¿sí? ¿Y cuál es la función del REM? La función del REM es también consolidar la memoria en ciertas formas, como ordenarlas y relacionarlos con nuestras emociones. Todo estadio de sueño sucede de a pedacitos. Ese REM es acá el rojo. Fíjese en las rayitas rojas. Al principio es más corto, hacia el final es más largo. Es decir, son varios pedacitos de sueño que se van combinando con otros estadios. Cada estadio de sueño va acompañado de sueño no REM y REM. El no REM es el azul y el verde acá. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el verde, por ejemplo, es el profundo. El sueño profundo es el que más nos gusta. Todos decimos, ay, dormí profundo. Sí, profundo. ¿Por qué nos gusta? Porque el estímulo para despertarnos tiene que ser mayor. Tiene que ser un ruido más importante. Estamos
realmente dormidos y necesitamos un estímulo para despertarnos mayor, a diferencia de lo que sucede en el sueño superficial, que es el azul, y que no nos gusta tanto porque justamente es superficial, es como que a veces no sabemos si estamos dormidos o despiertos, como que nos cuesta, no sentimos que es un sueño reparador, pero es un sueño muy importante. En el superficial estamos consolidando la memoria. Nosotros no consolidamos la memoria cuando estamos despiertos. Cuando estamos despiertos estudiamos, aprendemos. Cuando estamos dormidos, inmediatamente que nos dormimos empezamos como a reciclar, a reconectar ciertos circuitos cerebrales que van a fijar lo aprendido en el día. Eso sucede a lo largo de toda la noche. O sea, la función principal del sueño es consolidar la memoria. Si yo no duermo bien, pierdo memoria, ¿sí? Además, no fijo lo aprendido, entonces me cuesta aprender. Un niño que no duerme bien tiene problemas en el aprendizaje. Y encima, en el sueño profundo, que acá es el verde, fíjense que es el momento del día en que se libera la mayor cantidad de hormona de crecimiento. O sea, los nenes crecen a la noche. La hormona de crecimiento actúa, más que nada se libera en el primer sueño profundo. Y en el adulto, ¿para qué me sirve el sueño profundo? ¿Y para qué me sirve la hormona de crecimiento? Justamente se suceden, por ejemplo, procesos anabólicos a nivel muscular. Si yo voy a un gimnasio, puedo hacer musculación, por ejemplo, y romper la fibra. Pero en ese momento no lo estoy hipertrofiando, lo voy a hipertrofiar cuando duerma. En el sueño profundo va a actuar directamente la hormona de crecimiento en la masa muscular. Ejemplo, deportista que no duerme bien se lesiona. Por eso los deportistas de competición tienen que dormir más horas y tienen que lograr una buena calidad de sueño. Y para eso hay que conocer ciertas cosas de sueño y hacer ciertas medidas de mitigación para toda actividad. En este caso, realmente este hipnograma, que es este dibujo que tenemos frente a nosotros, vemos que lo de arriba es que se despierta. Y fíjese que esto es un paciente real, se despierta en profundo. Y se despierta en profundo varias. ¿Qué pasa cuando me despierto en profundo? El sueño profundo es justamente, me gusta más, el estímulo tiene que ser mayor. Cuando me despierto en profundo, tengo lo que se llama inercia del sueño, que es normal y fisiológico. Van a ser unos 10 o 15 minutos que estoy lento en reacción. Lento en reacción. Que esto es muy importante para la aviación, para ciertas tareas operativas. Porque cuando yo me despierto de profundo, tengo 10 o 15 minutos que no voy a poder tener una actividad o hacer una ejecución rápida. No, porque estoy lento. Y es normal y es fisiológico. En el sueño REM y el superficial, cuando me despierto, puedo actuar más rápido, no tengo esa inercia del sueño. O sea que cada vez que me despierto en profundo, estoy lento. Cuando me despierto en superficial y en REM, voy a reaccionar mejor. El profundo no es más de un 15 o un 20% del total de todas nuestras noches. Es muy poco, justamente porque se libera la hormona de crecimiento. Es más del niño y el adolescente. El adulto tiene un 15 o un 20% como máximo del sueño profundo. Y se da más que nada hacia el inicio de la noche. El REM es más del final. Nosotros tenemos 4 o 6 ciclos de estos tipos de sueño. Uno que es superficial, que dura a los 20 minutos. Nos dormimos aproximadamente un 20 minutos, nos quedamos dormidos. Y a los 40 minutos de habernos dormido, empezamos a tener el primer sueño profundo, que generalmente dura bastante, dura unos 40 minutos. Después puedo volver a despertar un poquito, puedo volver a tener superficial, o puedo empezar a soñar muy poquito. Y voy a volver a caer en profundo. Y de nuevo a superficial, otra vez profundo, y a mitad de la noche, si yo duermo en forma ordenada, en un horario habitual, ya no tengo profundo. Por eso es más fácil despertarme en la segunda mitad de la noche, porque es más superficial y REM. Y por eso es más fácil recordar los sueños hacia el final de la noche, en el REM. ¿Sí? Porque la actividad onírica, esa que nos hacemos la película, es el REM. En el sueño superficial y profundo tenemos algo de ensoñación, pero es más abstracta, no es tan rica, tan vívida como es en el sueño REM. ¿Sí? O sea que tenemos superficial, profundo, REM, superficial, profundo, REM, superficial, profundo, REM. Se acabó el REM, se acabó el profundo, sigue superficial, REM, superficial. 4 a 6 ciclos todas nuestras noches como adultos desde que se mantiene en forma constante. Obviamente que si ese ciclo que
de REM y no REM, están alterados, me altera la arquitectura del sueño y me altera la homeostasis que me da el sueño, me altera la función. La función del sueño dijimos que es consolidar la memoria más que nada. Y no solo consolidar la memoria, durante el sueño también limpiamos el cerebro de proteínas de desecho. Hace poco, en el 2015, les voy a mostrar, se descubrió esto que se llama sistema linfático. ¿Sí? Porque intervienen unas células que se llaman glia, que antiguamente pensábamos que servían nada más que para sostener a las neuronas, que eran las estrellas del cerebro, y linfático como el sistema linfático que tenemos en todo el organismo. En realidad, los astrocitos, en parte de su estructura, rodean a las arteriolas que penetran en el parénquima cerebral y con una proteína que se llama coapolina 4, filtran líquido y lo expulsan entre las neuronas. Y eso barre, que acá está representado con eso en negrito, ¿no? Con basura, barre las proteínas de desecho con el astrocito apoyado en la vénula, lo elimina del sistema nervioso. ¿Sí? Durante el sueño aumenta en un 60% más que durante la vigilia. Si nosotros no eliminamos esas proteínas, estamos hablando de proteínas que nos pueden conducir al Alzheimer, a la enfermedad de Parkinson, a la demencia del cuerpo de Lewis, es decir, enfermedades neurodegenerativas. Es decir, el sueño previene enfermedades neurodegenerativas. Por eso es importante dormir bien. ¿Qué pasa si yo no duermo nada una noche? No dormí nada porque tengo que trabajar, o porque no pude dormir, o por lo que fuere. Obviamente estamos hechos para poder estar despiertos una noche, pero no lo vamos a recuperar a la noche siguiente, porque esa estructura interna del sueño no REM y REM no se recupera de un día para el otro. Si yo no duermo nada una noche, a la noche siguiente voy a tener más profundo. Voy a dormir un montón, voy a sentir que duermo todo, pero no voy a soñar lo suficiente, voy a tener un poco REM. Y cuando me despierte, no está compensada la estructura interna y me voy a sentir con privación de sueño. No me voy a sentir bien. Pero a la noche siguiente, como la anterior, no soñé demasiado, voy a soñar más y voy a tener menos profundo. Tampoco va a estar esa estructura interna compensada y también me voy a sentir mal. O sea, que llevan 2 noches. A la tercera noche, recién se equilibra esa estructura interna y al cuarto día me voy a sentir bien. Esto es muy importante para justamente actividades operacionales, porque una noche de sueño perdido no se recupera con la otra noche. Se necesita 2 noches de sueño total para recuperarla y con bastantes medidas aparte de mitigación. Y eso también es individual, porque si un individuo tiene un trastorno de sueño no tratado, va a tener mucho más sintomatología que otro. ¿Hay preferencias? Sí, hay preferencias. Hay mucha gente que me va a decir, a mí me gusta más, estoy más activo a la mañana, y otro me dice, no, a la noche funciona bárbaro. Sí, hay preferencias, diurnas y nocturnas. También está relacionado muchas veces en segunda etapa de la vida, es más los nocturnos sabemos que es más hacia la adolescencia, hacia la juventud, a medida que pasan los años nos hacemos más madrugadores, ¿no es cierto? Entonces, pero hay gente que tiene, hablamos de adelanto de fase, que se va a la cama muy temprano, entre las 6 y las 9 de la noche, los viejitos más que nada, y se despiertan temprano, antes de las 6 de la mañana, ¿sí? Que son alondras, se les dice, y se siente con somnolencia en las últimas horas de la tarde, no sirven, no funcionan a la tarde, ¿sí? Todos los ritmos están adelantados, inclusive la secreción de la melatonina. Recuerden que la melatonina se secreta cuando oscurece, y la inhibo con las pantallas. Si yo miro esta pantalla ahora, la estoy inhibiendo porque estoy mirando esta pantalla. 10 minutos de una pantalla, inhibo la liberación de melatonina. Cuando yo inhibo la liberación de la melatonina, inhibo también otros procesos biológicos. Si yo empiezo a secretar la melatonina habitualmente por la luz natural a las 7, 8 de la noche, a las 7 horas, entre las 2 y 5 de la mañana, voy a tener un descenso de temperatura corporal. Me influye en la temperatura corporal. Y ese descenso de la temperatura corporal, después vamos a ver que nos implica también en tener más sueño. Es el momento del día que tenemos más sueño. Y después entre las 2 y 5 de la tarde va a haber otro descenso, pero no tan marcado.
pero también tenemos más tendencia a quedarnos dormidos en ciertos horarios del día. Y está relacionado con nuestros ritmos biológicos y con ese ritmo circadiano. Recordemos que el cerebro no solo cumple función neurológica, también da señales para la parte hormonal. La hormona de crecimiento se libera en ese horario, el cortisol aumenta a lo largo de la noche, la hormona prolactina se elimina también durante toda la noche, y por ejemplo, la prolactina y la hormona de crecimiento son adyuvantes, es decir, mejora la función inmunológica. En este momento que estamos viviendo en pandemia es fundamental el sueño, porque hasta influye en la elaboración de anticuerpos. Si yo vacuno a una persona que no duerme bien, no va a tener tantos anticuerpos como otra que duerme bien, porque se producen en ciertos horarios, ¿sí? Por el ritmo circadiano, por ese ritmo biológico que tenemos. Obviamente están los atrasos de fase, que son más de los adolescentes y más de la juventud, ¿no es cierto? Es un patrón de fase de 2 o más horas atrasadas que el resto. Prefieren actividades nocturnas, son búhos, muchas veces todos fuimos porque tuvimos que estudiar, tuvimos que hacer cosas. Tienen dificultad para levantarse a la mañana. Muchas veces en chicos jóvenes me causa mucha gracia porque se acuestan a las 4 de la mañana y me dicen, tengo problema para levantarme a las 8. ¿Cómo querés levantarte si dormiste 4 horas? Necesitas más horas de sueño, ¿sí? Yo tengo un clic, lo que siempre es, claro, todo el mundo tenemos un clic que me saca los neurotransmisores que me mantienen en sueño y vienen los del despertar, o al revés, me quiero quedar dormido porque no te quedas dormido, es un proceso biológico que lleva tiempo, todo proceso biológico lleva tiempo y no es instantáneo, entonces tengo que saber cómo puedo favorecerlo, cómo puedo ayudarlo. El atraso de fase es más de adolescentes y de adultos jóvenes, y también hay una historia familiar y hay ciertas tendencias genéticas. Hay una variación de uno de esos genes reloj del TAC, ¿sí? Pero encima sabemos que aquellos trabajadores por turnos, como los médicos, como los taxistas, como los pilotos, o con turnos rotativos, si no tienen medidas de mitigación, si no se les avisa bien cómo pueden mejorar la calidad del sueño, van a tener y tienen un conflicto, y tenemos un conflicto entre el ritmo circadiano, que dice que a la noche tengo que estar dormida, porque tengo que liberar mi melatonina, y el horario de trabajo, ¿sí? Porque a la noche uno tiene tendencia a dormirse, y si uno duerme durante el día, no va a ser un sueño de la misma calidad, porque no voy a tener todas las condiciones encima. No me voy a acostumbrar. Para que yo me acostumbre tiene que ser muy lenta, digamos, la rotación de los horarios. Entonces va a ser un sueño no satisfactorio, de baja calidad. Se va a sentir fatigado, exhausto, y va a tener, obviamente, dificultad para conciliar. Yo no tengo un clic y, ay, no, me voy a dormir a las 7 porque me tengo que levantar a las 2 de la mañana. No, porque justamente está en otro horario en que la temperatura corporal está muy alta y no me puedo dormir. Entonces, no me puedo dormir al horario que yo quiero. Tengo que crear las circunstancias, puedo ayudarlo, pero mis ritmos los tengo que respetar. Entonces voy a sentirme con falta de energía, dificultad en la concentración, mal humor, desatención. Hay más accidentes de trabajo, obviamente, en la gente que tiene turnos rotativos. Hay mayor riesgo de accidente también cuando conducen, cuando vuelven o salen de los trabajos. Hay mayor ausencia por enfermedades, y también hay más consumo de sustancias, ¿sí? Porque tratan de compensarlo de alguna forma, entonces a veces con psicofármacos o con alcohol. Y el alcohol, por ejemplo, también afecta la calidad del sueño. Me da modorra, el alcoholcito, ¿no? Me da tendencia a dormirme, pero me inhibe el REM, entonces me afecta la arquitectura del sueño. Y encima es diurético, me va a hacer levantar más a orinar, es vasodilatador, me va a hacer levantar más a orinar. Entonces termina trayendo mi insomnio, ¿sí? Hay una alta incidencia, y está demostrado que cuando son por años y a mayor edad, hay más incidencia de enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, metabólicas y hasta ciertas variedades de cáncer. Y eso tiene que ver muchas veces porque cuando atraso la fase circadiana y varío mucho el horario, se altera hasta la transcripción de mis genes, ¿sí? Entonces, un gen que se transcribe mal me puede traer una enfermedad. Y si tengo enfermedades de sueño y no sé que las tengo y no las trato, también me va a pasar lo mismo.
Fíjense esto, estábamos hablando antes de la temperatura corporal de la melatonina. Esto es un estudio que yo vi en el primero, el de la derecha, lo buscando para dar una charla, lo encontré en el 2016, y fíjense el horario, que es alrededor de 2 y 5 de la mañana, es cuando se producen los accidentes viales fatales, cuando la gente se mata al volante por quedarse dormida. Fíjense que sucede entre las 2 y 5 de la mañana y las 2 y 5 de la tarde, no sucede en los horarios picos. Eso fue en el 2016, un estudio multicéntrico, ¿sí? Que se hizo más que nada, este fue hecho en Nueva Zelanda. Pero comparen con el de 1988, con un colega mío, me dice, uy, yo tenía uno parecido, y lo busco y me consigue esta diapositiva. En 1988 pasaba exactamente lo mismo en un estudio multicéntrico hecho en varios países. O sea, la gente se queda dormida en ese horario de ventana circadiana que tenemos más tendencia a dormirnos. Y es cuando operativamente tenemos que tener más control. Por eso, obviamente, lo ideal, hay siestas programadas. El sueño se paga con sueño y, digamos, no tenemos muchas alternativas más que cuidarlo. ¿Pero cómo? Por ejemplo, las siestas programadas hay que saber en las actividades operativas lo del sueño profundo. Si a los 40 minutos de que yo me duermo me caigo en profundo y si me despierto en profundo, voy a estar lento en reacción. Entonces, si yo tengo un lugar como los pilotos que tienen que vuelan internacional, y tienen lugar donde ir a descansar y pueden dormir 2 o 3 horas y se hacen sus turnos, pero cuando los van a llamar para hacer una tarea operativa, un acercamiento, ya cerca de maniobra de aterrizaje, hay que llamarlo siempre media hora antes, obviamente, por lo menos 20 minutos, para que por casualidad no esté durmiendo en profundo y esté lento en reacción. Ahora, si por ejemplo, puedo dormir en mi lugar de trabajo, sí, cuando son dos puedo dormir un poquito en el lugar de trabajo, pero las siestas no tienen que ser más de, esas siestas tienen que ser cortas, no más de 30 minutos. ¿Por qué? Para que no caigan en profundo, porque si por casualidad cae en profundo, va a tener más dificultad y va a tener inercia del sueño. Entonces, en el lugar de trabajo se programan siestas cortas. Cuando me puedo ir a dormir a otro lado, no importa, que duerma más tiempo, pero me tienen que llamar unos 20 minutos antes por las dudas de que esté en sueño profundo y después esté lento en reacción. Hay diferentes estudios, por ejemplo, esto yo lo vi en un congreso mundial de medicina del sueño, una doctora de Chicago, que trata de coordinar a los trabajadores nocturnos. Entonces, ¿cómo hace para sincronizarlos y para que no sean tan rápidas las variaciones de los turnos? Lo hace a través de pantallas lumínicas con luz incandescente, ¿sí? Y lo hace a través de iluminación de anteojos. Es decir, fíjense, todas estas, los triangulitos, es el momento del descenso de ventanas circadianas, es decir, el descenso de temperatura. Entonces, lo que ella trataba de hacer era que no cayera justamente ese descenso de ventana en el horario del trabajo. Entonces, para eso los mantenía despiertos con iluminación para que liberen más tarde la melatonina, ¿sí? Y al salir, cuando uno está programándolo para cuando va a salir desde su lugar de trabajo hacia su domicilio y va a ir a dormir, lo ideal es que se coloquen lentes para no exponerse a la luz solar. Porque si se exponen a la luz solar, se van a despertar. Les va a costar más cuando lleguen mantener la tendencia a dormir. Y además hay que crear las condiciones, oscurecer los ambientes, aislar los ruidos, unas cuantas cosas. Y después a veces les daba una dosis mínima de melatonina, en este caso la doctora usó dosis casi homeopáticas, de 0,5 miligramos para sincronizar, jugando con luz, lentes y melatonina, y respetando horarios. Pero encima sabemos que podemos tener atrás, ¿no es cierto? Que cuando atravesamos varios usos horarios, además de que estamos haciendo una actividad, un trabajo, y que no podemos dormir, encima llegamos a un horario que no es el adecuado para conseguir sincronizarnos, porque si yo llego 6 horas más tarde de mi horario que tendría que comer, y va a ser un problema porque mi organismo no se va a sincronizar inmediatamente. Es más, por cada hora
de cambio de hora, digamos, por cada hora de uso horario que yo cambio, si voy 6 horas, necesito casi 6 días. Es decir, es muy difícil jugar con el reloj biológico. Entonces, muchas veces las recomendaciones, cuando esa desincronización de la ritmicidad biológica y el horario ambiental a cambiar en forma brusca, es cuando se va hacia el oeste, hay menos horas porque se alargan los días, entonces van a tener más sueño durante el día, si me voy hacia el oeste. Y si me voy hacia el este, voy a tener más horas cuando llegue, entonces se me van a acortar los días y voy a tener insomnio nocturno y más severo en la tercera noche, con alteraciones en las funciones gastrointestinales, porque el intestino también tiene su ritmo biológico y es muy importante, con aumento de despertares nocturnos y con malestar general. ¿Sí? Algunas recomendaciones para mitigarlo, lo que está escrito: cuando la escala es corta se aconseja mantener el ritmo del país de partida, ¿no es cierto? Y cuando la escala es larga, adaptarse al ritmo del país de llegada. Pero sinceramente yo creo que es muy difícil adaptarse a los ritmos biológicos, porque si por cada día, por cada hora necesitamos una hora, es muy difícil lograr una adaptación total. Obviamente se puede descansar, y siempre que uno va a cumplir alguna actividad, hay que tratar de lograr hacer una siesta o tratar de lograr las circunstancias para poder dormir antes y después de un vuelo prolongado. Los viajeros, por supuesto, si pueden cambiar ya el horario en su lugar, pueden ir durmiendo más tarde o más temprano y preferir los vuelos diurnos. La dieta es importante porque tu digestivo, para que no varíe tanto su ritmo, que sea más liviana y siempre tener una buena hidratación. Y el ejercicio físico, como aumenta la temperatura corporal y me mantiene más despierto, me sirve para sincronizarme y darme más sensación de actividad, para mantener mis ritmos biológicos. Esto es, fíjense que en los últimos 30 o 50 años en el mundo hemos disminuido la cantidad de horas que dormimos en 1 o 2 horas, ¿sí? Por la actividad y demás. Está estudiado que a nivel mundial dormimos menos y eso nos está trayendo bastantes problemas. Pero les quería mostrar especialmente este artículo porque lo que dice es que el tema de las alteraciones del sueño son objeto de debate público, ¿no? Y el apuro y la emoción de la vida moderna son parte de la responsabilidad del insomnio que se presentan en los artículos, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de artículos y de cartas que dan tópicos concernientes a la nocividad del apuro y la preocupación. Pero esto no fue escrito este siglo, fue escrito en 1894, cuando recién empezaba a iluminarse el planeta. ¿Sí? O sea que siempre hubo problemas de sueño. Esto fue en un congreso. Pero ¿qué les recomendamos, digamos, a la gente común, a los pacientes o a aquellos que no tienen que hacer tantos turnos, variar tanto los turnos? ¿O cómo podemos adaptar esto a nuestra vida? La Asociación Mundial de Medicina del Sueño todos los años hace un día en el que nos dedicamos a promocionar el sueño. Este año fue el 13 de marzo, realmente fue bastante, pasó desapercibida por la pandemia, ¿no es cierto? Porque justo estábamos abocados a ese tema, pero se sacaron casetillas a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos como médicos que hacemos sueño a los pacientes para que logren dormir mejor? Aquellos que no tienen un trastorno que tengamos que estudiar, una patología del sueño. Obviamente siempre establecer horarios regulares para dormir, tanto para acostarse como para levantarse. Lo ideal es no variar más de 2 horas entre un día y otro, porque si varío más, varío hasta la transcripción de los genes, y eso es biológico. Permitirse hacer siestas cuando es necesario. En el caso de que no pueda dormir lo suficiente, permitirse siestas. Si quiero que una siesta sea reparadora y quiero que no tener inercia del sueño, siempre tiene que ser menor a 30 minutos. ¿Sí? No tiene que ser mayor para no caer en sueño profundo. Ajustarme a una vida un tipo de vida más bien saludable, ¿no es cierto? Tener cuidado con el alcohol. Recuerden que el alcohol, si bien me trae modorra, me va a producir insomnio porque me afecta el REM. Y cuando yo tengo 0,5 gramos de alcohol en sangre, equivale a no haber dormido 17 horas. O sea que si yo no duermo 17 horas, es exactamente lo mismo de que
tener un nivel de alcohol de 0,5 miligramos. Y si no duermo 24 horas, es equivalente a tener 1 gramo de alcohol en sangre. Evitar la cafeína, porque siempre estamos hablando del café, del mate, del chocolate, la Coca-Cola y los picantes, porque tienen sustancias químicas que inhiben la adenosina, y la adenosina es otra sustancia que vamos acumulando con el desgaste diario para llegar a la noche e inducir el sueño. Si yo la inhibo, o no voy a poder conciliar el sueño, o me va a despertar el estímulo más leve, me puede despertar más fácilmente, entonces voy a tener más despertares. Por eso se aconseja suspender todo lo que es cafeína unas 6 horas antes de la hora de iniciar el sueño. Y si yo tengo que hacer una actividad operacional, al contrario, puedo tomar café porque me va a ayudar, obviamente, a mantenerme despierto. Pero si después voy a dormir, tengo que pensar que 6 horas antes no tengo que consumir estimulantes naturales. Lo mismo que la cena no tiene que ser demasiado copiosa, las sustancias grasas aumentan la temperatura corporal después al metabolizarlo, y si lo hacemos antes de dormir, generalmente recomendamos 2 o 3 horas antes la cena, porque si no aumentamos la temperatura corporal con el metabolismo y me va a despertar. Además el tubo digestivo también tiene su ritmo y tiene que estar descansando, ¿sí? Hay ciertos alimentos que no convienen. Por ejemplo, también se dice que no coman tantos dulces, porque los dulces traen como una adicción que después capaz que se despiertan por necesidad de comer más dulce. Mantener una actividad física adecuada a lo largo de toda la vida, pero la actividad física puede ser intensa, genial, pero nunca hay que hacerla 4 horas antes, 4 horas, hasta 4 horas antes de irme a dormir. Porque si yo me voy a jugar, por ejemplo, un partido de tenis a las 10 de la noche y pretendo dormirme a las 12, voy a llegar cansado, pero no voy a dormir, porque es decir, no hay que confundir cansancio con sueño, porque voy a tener neurotransmisores que me van a mantener más en alerta, y además voy a tener la temperatura corporal más alta, entonces va a costar después descender la temperatura corporal y voy a necesitar unas 3, 4 horas para poder conciliar el sueño. Por eso el ejercicio físico me ayuda para resincronizarme cuando cuando quiero mantenerme despierto, pero no cuando voy a dormir. Puedo hacer algo calmo, algo más suave, ¿sí? Usar buena ropa de cama, obviamente, que la habitación sea lo más confortable, con una buena temperatura. La temperatura ideal se dice que son 22 grados centígrados. Bloquear la luz, por esto que les decía. La iluminación tiene que ser siempre en las habitaciones, se aconseja que sean más amarillas, más cálidas, no tener luces blancas LED, sino actualmente hay luces LED ya más amarillas y cálidas, y tratar de bloquear siempre la luz. Y reservar la cama, ¿para lo que es? ¿Para el sexo o el sueño? Porque si hacemos de la cama una oficina, después el organismo no lo asocia con el sueño. Entonces, generalmente después son los insomnes que se despiertan y tienen mucha dificultad para volverse a dormir, ¿sí? Estos son consejos que se dieron este año. Pero si yo, una persona que puede, que tiene la oportunidad de hacer eso, que trata de dormir en horarios, que mantiene cierto ritmo y trata de cuidarse, tiene dificultad frecuente para conciliar o mantener el sueño a pesar de que hace las cosas bien. O se duerme en situaciones de monotonía. Monotonía es una charla, me quedo dormido, no puedo ir al cine porque me quedo dormido, si voy en el colectivo, si voy como pasajero, hasta en un semáforo me quedo dormido. Tengo un sueño que no lo considero reparador, porque no estoy satisfecho. Si ronco, es fundamental ver si ronco. Les recuerdo que el ronquido no es nada más que un ruido, y el 60% de la población masculina ronca y el 30% de la femenina. Es el ruido que hace la exhalación cuando uno expira el aire sobre las partes blandas de las fauces, ¿sí? De la garganta. Pero cuando hacen pausa respiratoria, ese roncador que se queda y que se dicen, no respirás, o qué le pasa, que se quedó sin respirar, o le lo pegan porque no lo soportan. Bueno, eso son apneas del sueño. Y eso después vamos a hablar un poquito porque es un tema muy importante, es muy común en la población. Actualmente se calcula que un 20% de la población está teniendo apneas del sueño. Predisponen más en hombres que en mujeres. Se despiertan agitados, asustados.
¿sí? O con falta de aire, o palpitaciones. Si tienen dolor de cabeza a la mañana, o se despiertan con dolor de cabeza. Si les cuesta mantener la atención o empiezan a tener pérdida de memoria, recordemos que durante el sueño se consolida la memoria. Entonces, es muy común que empiecen a tener pérdida de memoria y no piensen que pueden tener una patología del sueño, ¿sí? O que pueden estar tomando alguna sustancia, que esto es un tema importante. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos del tipo de los diazepóxidos que en forma crónica y en dosis importantes no dejan consolidar la memoria. Entonces pierden la memoria por el uso de medicamentos ansiolíticos o algún tipo de psicofármaco. O, por ejemplo, los antidepresivos, que sí se están usando y es lo que más se están usando como ansiolíticos y demás, me pueden traer otra patología, que son movimientos periódicos y sostenidos de piernas durante el sueño, que me despiertan, me provocan microdespertares. Entonces hay que ver qué medicamento tomo y hay que pensar las consecuencias. Nunca hacerlo solo, siempre aconsejado por un especialista. O esos que tienen impaciencia y no pueden quedarse con las piernas quietas, o tienen cosquilleo y no saben dónde meter las piernas y las tienen que sacar, las tienen que frotar, ese era el antiguo síndrome de piernas inquietas, ¿sí? O aquel que actúa el sueño, que está jugando un partido de fútbol y se pega una patada a la pared y se rompe el pie, muy común, o saltan de la cama y se caen, que sucede, son distintas patologías. Esos son más que nada parasomnias. Nosotros le llamamos parasomnias a todo lo que es no estar quietito y dormido. Hay parasomnias que suceden durante el sueño REM y parasomnias que suceden durante el sueño REM. Es decir, durante el sueño REM está aquel que actúa el sueño y que es más de varones, es más de personas mayores, y se puede asociar como antecedente de tener ciertas patologías de tipo Parkinson, de tipo demencia del cuerpo de Lewis en los años próximos, si no es que está provocado por otro tipo de patología del sueño o por algún medicamento que se lo provoca, ¿sí? Y las parasomnias no REM son aquellos que, por ejemplo, más en los jóvenes, en los niños, se despiertan aterrorizados en las primeras horas de la noche, gritan o hablan, o se sacuden, se dan vuelta y siguen durmiendo, y no se acuerdan del episodio. Las parasomnias del sueño REM, el que actúa el sueño, el REM sin atonía, sí se acuerda del episodio. El que no se acuerda del sueño se queda tiene al principio de la noche, que son en el sueño profundo. Es decir, hay personas que en lugar de tener esa inercia del sueño y estar medio dormido, pueden ser sonámbulos, por ejemplo, o pueden tener terrores nocturnos. Y eso se debe a que ciertos circuitos neuronales tienen cierta tendencia a mantenernos despiertos y otros se mantienen con la actitud de estar dormidos. Por eso se suceden y pueden estar caminando, hablando, etcétera, y después no se acuerdan. Eso es sumamente importante. Los sonámbulos, el hablar dormido, gritar. Algunos se levantan a comer y no se acuerdan, ¿sí? También hay trastornos, hay comedores nocturnos, que algunos son parasomnias y que directamente ni se acuerdan, son como equivalentes epilépticos. Sentir que no se despertó y no puede abrir los ojos, la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una sensación muy fea, porque sucede que quieren despertarse y se sienten atrapados en el cuerpo. Si alguna vez pasa, puede pasar. Digamos que no es patológica, no es algo patológico, algo que me va a traer un problema. Sí me va a angustiar porque me voy a asustar, pero muchas veces sucede porque realmente no conservo, no mantengo los ritmos, no tengo un ritmo circadiano, o tomé mucho alcohol, o varié, o los que suceden muy seguidos, y en algunas patologías como la narcolepsia. O tienen alucinaciones. Hay gente que cuando se acuesta o cuando se despierta siente como presencias, como cosas raras, y es porque están entre ensoñación y despierto, ¿sí? Entonces, en ese no saben diferenciarlo, y se ve mucho en los narcolépticos. Quiero explicarles específicamente, más que nada, qué son las apneas obstructivas del sueño, porque es la patología más frecuente, y si encima la tenemos, por ejemplo, en una actividad operacional, como puede ser un piloto, las consecuencias pueden ser muy severas. Y el tratamiento realmente es muy fácil, y la apnea obstructiva no es causa, digamos, de no aptitud. La apnea obstructiva, la consecuencia de la apnea obstructiva me va a traer causa de no aptitud, porque si yo no trato esto voy a tener un ACV, un infarto, voy a tener pérdida de memoria, o voy a tener trastornos depresivos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es esto?
Nosotros para respirar, obviamente, el aire que entra por la nariz tiene que llegar a la laringe, la tráquea, que es la parte de la anatomía que me lleva el aire hacia el pulmón. Pero este pedacito, que es muy sencillo, tiene lugares duros, huesos y lugares blandos. Las fauces, la garganta, es blanda. Mientras yo les estoy hablando, tengo músculos que me empujan la lengua para adelante para que yo pueda seguir hablando y respirando y no me doy cuenta. Pero estoy despierta. Si quiero puedo tomar aire, puedo inspirar. Pero cuando estoy dormida las cosas cambian. Estoy en una posición distinta. Los músculos están con otro tono muscular. ¿Se acuerdan que les dije que en el REM estamos paralizados para no actuar el sueño? Entre los músculos que están paralizados está el genio gloso que me empuja la lengua para adelante, por ejemplo. ¿Para qué también? Para que no hable, para que no actúe, para que no pegue, para que no me mueva. En ese momento, por cuestiones anatómicas, exclusivamente anatómicas propias del individuo, es decir, ya sea de fábrica o adquiridas, anatómicas de este pedacito, que tengo el cuello muy ancho, que tengo la lengua larga, que tengo amígdalas, que tengo la nariz tapada, la úvula larga, o simplemente que de fábrica tengo poco tamaño entre la pared de la faringe y la lengua. Entonces llega el sueño REM y se me cierra. ¿Por qué? Porque queda paralizada. Es como una manguera donde pasa aire a presión. Pasa aire a presión y se cierra. Y se me cierra la garganta, es lo mismo que tenga alguien que me tapa la boca. Me pasa en la garganta y no me entero. Me disminuye la entrada de aire al pulmón. ¿Eso qué hace? El cerebro me dice, no estás respirando, y me manda una descarga de adrenalina, me estimula el sistema simpático, para que yo abra la vía, ¿sí? Ese estímulo simpático me puede aumentar la presión arterial, me va a endurecer las arterias, me va a traer mayor riesgo de tener arritmias cardíacas. Fíjense este caso, porque este caso es realmente muy severo, es un paciente real, que viene durmiendo en superficial, está en el REM, y fíjense, estos son 4 minutos de registro. Esto es una polisomnografía. Polisomnografía es el estudio, digamos, rey del estudio de sueño. Acá tenemos sensores que sabemos cómo es sonido despierto por el electroencefalograma, sensores de movimiento de ojos para ver si están en REM o no REM. Estos son todos sensores respiratorios. Los dos de arriba, cánula y termistor, es para ver la entrada y salida de aire por la nariz. Los dos de abajo, este es tórax y este es abdomen, para ver los movimientos torácicos, abdominales respiratorios. Abajo tengo sensores para ver si ronca, movimientos de pierna, para ver si hay movimientos involuntarios de miembros inferiores, y después tengo la saturación arterial de oxígeno. Este señor tiene 98 de oxígeno, ¿sí? Cuando inicia la apnea, acá inicia la apnea, está en 98, y llega a desaturar a 54. Es decir, está bueno si estuviera en la punta de la Concagua, pero no está en la punta de la Concagua, está haciendo un registro polisomnográfico acá en Buenos Aires, ¿sí? Se le cierra la garganta. Entonces, esto hace una reacción química en el organismo. Si yo estoy en hipoxia, la hipoxia sostenida hace que se me estimulen ciertos genes que me traducen sustancias que me inflaman el endotelio vascular, que es la pielcita que me recubre dentro de las arterias, y hace que el colesterol malo se me pegotee y se me deposite en las arterias, y me inicia un proceso de aterosclerosis, y a su vez más inflamación en el hígado, hace que se me formen sustancias que me coagulan más la sangre, aumenta el apetito porque aumenta ciertas sustancias como grelina, disminuye la leptina, tengo más tendencia a tener resistencia a la insulina, es decir, todo esto termina con un cuadro metabólico severo, inflamatorio severo y vascular, porque si me van a tapar las arterias, voy sí o sí a infarto, ACV, o deterioro cognitivo, perder memoria, o ir a una demencia vascular con los años, por los pequeños microinfartos que no me di cuenta que sucedieron mientras estaba durmiendo, ¿sí? Por eso es muy importante atenderlo. Y además es lo más común de ver dentro de la medicina del sueño. Un 20%, en Estados Unidos se calcula que el 20% de la población lo tiene, masculina y la mitad femenina. A nivel mundial siempre se dice que es alrededor de 4 a 6% de los hombres y la mitad de las mujeres. ¿Cómo se trata? Les voy a contar también, porque si alguno conoce a alguien que tiene este cuadro, hay que tratarlo. Obviamente los otorrinolaringólogos tienen que hacer lo suyo, y eso significa que pueden hacer algún tipo de cirugía que me pueda ampliar la vía por donde pasa el aire, ya sea sacar amígdalas grandes o alguna urofaringoplastía, es decir, una cirugía de la garganta, o lo que se pueda llegar a hacer.
pero si no, tienen que, si tengo una manguera cerrada, la tengo que abrir, no lo puedo ni intubar ni hacer una traqueostomía, le tengo que empujar el aire, y para eso se los trata con un dispositivo de presión continua de aire. ¿Vieron como en el avión toma el aire de afuera, lo presuriza y lo manda dentro de la cabina? Lo mismo para el paciente. Toma el aire del ambiente, lo presuriza y se lo manda a la vía respiratoria. No siempre se asocia con gorditos, porque generalmente se asocia con gorditos. ¿Por qué? Porque el cuello, cuando está gordito para afuera, también está gordito para adentro. ¿Sí? Entonces me achica la cavidad. Probablemente este señor, si baja unos cuantos kilos, hasta puede desaparecer el cuadro. Y además, obviamente que si lo trato y el aire le entra, va a mejorar la sintomatología completamente. Se va a volver a tener atención, va a tener comprensión, va a sentirse mucho mejor, va a tener más actividad física y va a oxigenar, que es lo que hemos estado haciendo. Esto son las máscaras más o menos modernas que se usan en dispositivos de presión continua de aire. Actualmente son chiquitas, anteriormente eran gigantes, enormes. Esto es una manguera que va a un compresor de aire, ¿sí? Y que se apoya en la nariz y hace un manguito reumático. Se envía la presión según la necesidad de cada paciente, inclusive hay algunos autoajustables, e inclusive estos pacientes también lo tienen que usar muchas veces cuando vuelan. Si hay vuelos largos, lo pueden llevar tranquilamente y lo pueden usar porque están permitidos a nivel arriba de los aviones, porque no tienen ninguna sustancia, ni siquiera tienen baterías de litio, no tienen oxígeno, no tienen nada. Es un compresor de aire que chupa aire, lo envía y lo manda. Hay algunos que son portátiles muy pequeños. Esto se los muestro porque generalmente cuando uno les dice que tienen que usar un CPAP se imaginan una cosa y no es así. Otra patología muy común es aquellos que mueven las piernas. Fíjate, este señor, así hay que respirar. Así hay que respirar. Nariz, tórax y abdomen parejito. Pero mire las piernas, tiqui, 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 todas las piernas. ¿Qué pasa? Sacudiendo el pie sobre la pierna o el dedo gordo del pie. Esos son movimientos periódicos de las piernas que también me provocan microestatales y hay que atenderlos. ¿Sí? Y esto es por descenso de una sustancia en el cerebro que es la dopamina, y a su vez puede ser, por ejemplo, porque tengo el hierro bajo, porque tengo la vitamina D de dedo, que es otro sincronizante, que nos sincroniza bastante con nuestro ritmo circadiano y actualmente tiene bastante relación hasta con la inmunidad. Es muy importante dosar algunas cosas para poder tratarlo. Hay ciertas patologías, como la narcolepsia también, que es más rara, sucede en 50 50 personas cada millón de habitantes, pero es muy sintomática, ¿sí? Es una de las patologías más sintomáticas porque son ataques de sueño rápidos, repentinos, instantáneos prácticamente, y se quedan dormidos en cualquier circunstancia de monotonía, y cuando hacen siestitas cortas de 15 minutos, se reparan, enseguida están como conectados de nuevo. Y encima sueñan, porque tienen una alteración en la estructura del ciclo del sueño, entonces en lugar de venirme el REM a los 80 y pico de minutos, como viene a todo el resto, les viene inmediatamente, y cuando viene el REM, entran también en atonía, y a veces le viene el REM en la vigilia, y eso es cataplexia, se caen, se desmoronan, quedan con parálisis consciente encima, ¿sí? Pero tienen buen tratamiento, andan muy bien. Encima, a pesar de todo esto, nos llegó la pandemia. Llegó la pandemia y sinceramente la gente empezó a alarmarse porque estaba soñando un montón, porque tenían pesadillas, porque se dieron cuenta de que tenían problemas de sueño, porque comían más y empezaron a tener apneas. Y al contrario me pasó con los pilotos, porque me dijeron, tenías razón, duermo mucho mejor ahora. Sí, porque aprendieron a dormir, aprendieron lo que es sentirse dormir, sin variar tantos los ritmos, ¿no es cierto? Entonces tienen más posibilidad, hay que dedicarle tiempo al sueño, hay que ocuparse de uno, porque quien duerme mejor, envejece menos y tiene mucha mejor calidad de vida en el futuro, y también se siente mejor. Así que lo que pasó fue que la mayoría soñaban, tienen pesadillas, y es porque también al darle más tiempo al sueño, tienen más tiempo para el REM. Y cuando habitualmente se levantan más temprano, no le dan tiempo suficiente al REM, no sueñan y no se acuerdan, porque si el REM es al final, y si me despierto me acuerdo, si no, no me despierto. Así que tuvimos como muchos artículos. Es decir, dentro de la medicina aeronáutica, dentro de las actividades operacionales, es fundamental tratar
cuando hay una patología del sueño. Si yo tengo un piloto con un cuadro de apneas obstructivas del sueño y encima hace turnos rotativos, obviamente va a sentirse muy mal y es muy riesgoso. Y encima, si no se trata, va a tener consecuencias, es decir, va a tener riesgos vasculares, ¿sí? Y el tratamiento es muy simple, es usar el CPAP, nada más, ¿sí? Aparte de todo lo que puede mejorar, por ejemplo. Entonces, hay que educar. Lo más importante es educar, enseñar lo que es el sueño, verlo como algo positivo, porque mucha gente piensa que es una pérdida de tiempo, porque tienen que estar atentos, no pueden estar sin estar atentos a su alrededor y no disfrutan la ensoñación o no disfrutan el sueño, o porque no es reparador, y sinceramente no es reparador porque tienen una patología y no sabía que la tenían y se tienen que hacer mal. Entonces, hay que priorizar la responsabilidad en el descanso, porque también la responsabilidad es de uno. Cuando uno elige una carrera, sabe que va a tener problemas de sueño. Cuando yo decidí ser médica y hacía guardia, sabía que no iba a dormir bien y me iba a sentir mal, y me pasó, y es lógico, y es normal, y es fisiológico. Lo mismo les pasa a quienes tienen turnos rotativos. Entonces hay que tratar de crear el ambiente, de oscurecer, de evitar ciertas sustancias que me estimulan, horarios que no son adecuados, de evitar otras que me traen más sueños en cuando tengo que estar en una situación de alerta, de saber esas ventanas del ritmo circadiano, saber lo de la luz, que es tan fácil y tan importante, nuestro principal sincronizador. Y sinceramente, a veces cuesta mucho. Y además, con los años cuesta más. El mismo muchacho de 25, 30 años que un hombre de 60 y pico, ya cuesta. Y más también, ¿sí? Entonces, hay que descartar patologías del sueño cuando tengo problemas de sueño, tener en cuenta los horarios de mínimo de la ventana circadiana para realizar tareas operativas, saber que a nivel mundial los trabajadores son el 18% de todos los trabajadores mundiales realizan trabajos por turnos o turnos rotativos, ¿sí? Eso es por la exigencia de la tecnología y la evolución, como decía ese artículo de 1800 y pico, y que se observa mayor cantidad de enfermedades metabólicas, de enfermedades inflamatorias y de algunas variaciones, de algunas variedades de cáncer, y se han descrito como consecuencia de transcripción de los genes por variar la ventana circadiana, ¿sí? Traen alteraciones en la salud general y son tema de discusión y revisión a nivel mundial. Eso es fundamental. Así que, bueno, más que nada, yo creo que con eso terminamos, como para que me puedan hacer las preguntas que quieran. Con mucho gusto les puedo responder, ¿sí? Yo creo que es fundamental que sepan que el sueño es una actividad fisiológica sumamente importante a lo largo de toda nuestra vida, y que a veces es difícil, sí, no es fácil dormir porque no tengo un clic que me... No, tengo que crear las circunstancias, entonces para crear las circunstancias me tengo que avanzar en cuestiones fisiológicas, ¿sí? Y no hay, es decir, es nuestra biología, que estamos hechos de esa forma, y no tenemos, no hay pastillas mágicas, ¿sí? Los psicofármacos no nos ayudan. A veces podemos sincronizar con alguna cosa, que sé yo, tal vez la melatonina es más inocuo, que puede ayudar a sincronizar, con mantenernos bien ciertos análisis de sangre, ver que tengamos bien la vitamina D, que tengamos bien el hierro, dedicarle tiempo, hacer ejercicio en un horario adecuado, comer en forma saludable, entrenarnos, crear las circunstancias y saber que no me voy a sentir bien cuando no duermo una noche, porque es normal, ¿sí? Es fisiológico y es así, y tengo que crear las circunstancias para reparar y para poder darle tiempo suficiente como para dormir. Doctor. Doctora, excelente. Nico, ¿estás allí? Aquí estoy, Vamos a doctor. empezar. Bien, vamos a liberar todos los micrófonos, por favor, y vamos a pedir que ordenadamente el público que nos acompañó le haga las preguntas a la doctora que termina su charla recién. Una excelente charla, Silvia. La verdad que hemos hecho un esfuerzo de producción muy grande con la coronita de estrellas que tiene sobre su cabeza. Pero usted se lo tenía merecido, doctora.
Vamos a ver entonces las preguntas al auditorio y lo va a coordinar Nicolás Machín. Muy bien, cuando estén listos, los que quieran, de manera organizada, pueden ir haciendo las preguntas. Doctor Marcelo San Juan, adelante. Bueno, primero quiero decir que la doctora el año pasado me dio una clase en la diplomatura del sueño y debo decir que fue la más didáctica de todas las docentes que tuve. En serio. Y no pude hablar con usted al final de la charla porque, bueno, se me fue rápido, pero enseguida le mandé mensajito al doctor Mourinho porque me pareció una de las mejores charlas. Yo le quiero preguntar, en su experiencia, ¿qué se hace? Porque sabemos que el CPAP tiene una eficacia de un 97%, que es altísimo. O sea que la gran mayoría con el CPAP tiene una vida normal. Sí, sí. Pero, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que o no toleran o no quieren usar el CPAP? Mira, yo creo que hay que explicarles muy bien cuál es la fisiopatología, lo que sucede cuando tienen apneas del sueño y la severidad de lo que significa no tratarla. Así que simplemente es aire, no es otra cosa. Yo siempre les digo, yo los trato con aire, no les doy otra cosa. Es como la presurización del avión, necesitamos aire. Y también, obviamente, compartir consulta con los otorrinolaringólogos, ¿no? Porque muchas veces hay cierto tipo de cirugías que pueden ayudar, ¿sí? Si tienen apnea, si tienen adenoides, si no tienen, a veces, inclusive a los respiradores bucales, con una operación de cirugía de nariz, mejora. Y por ejemplo, esos CPAP, yo por eso les puse esa imagen de esa máscara, porque son muy pequeños actualmente. Antes eran unos aparatos terribles que parecían sumamente incómodos, con cintas, apoyos frontales, apoyos al costado, y ahora simplemente nada más que en la nariz, ¿sí? Cuando son respiradores nasales, inclusive hay hasta buconasales que son pequeños. Yo realmente tengo muy buena adaptación de los pacientes, porque el que realmente lo necesita, la diferencia es muy marcada. Les cambia completamente y lo notan muy rápido, lo notan muy, muy rápido. Cuanto más severo el cuadro, más rápido lo notan. Porque se vuelven a sentir como hace años, porque todas las enfermedades crónicas uno las naturaliza, claro. Entonces, como son enfermedades muy crónicas, a veces son de fábrica, la anatomía es de fábrica, a veces yo engordó un poquito y ahí aumentó, o no, o lo tuvo toda la vida. Hay niños que tienen también apneas, ¿sí? Yo creo que hay que buscar, las otras opciones son ver siempre a pedir apoyo a los otorrinolaringólogos, a ver si hay algo que puede mejorar, aunque sea hasta la utilización del CPAP. En el CPAP mismo, cuando hay mucha resequedad de mucosos, son alérgicos, con un termohumidificador que tienen la mayoría de los CPAP mejora, entonces sale como más mojadito, como si fuera más una nebulización, y es más tolerable y no les reseca tantas las mucosas, ¿sí? Pero hay que buscar la forma de que pueda utilizarlo. Tal vez hacer pruebas, es lógico que al principio se asustan, es normal, pero generalmente responden y responden bien, porque, bueno, yo les digo a los pacientes, no lo puedo intubar ni le puedo hacer una traqueostomía, ¿qué hago? Vale. Seguro. Muchas gracias. Doctora, no, por favor, estás buscando. Como otorrinolaringólogo, nosotros, bueno, y aprovecho que está el doctor Marcelo San Juan, tenemos el diagnóstico lo encaramos tomográficamente, en la consulta, en un estudio muy prolongado del sueño, y muchas veces nos cuesta la interrelación con las otras especialidades, porque hay muchas alteraciones del sueño que comienzan en la nariz, ¿sí? No eso que usted marcó de entrada desde la nariz hasta la laringe. Y el estudiar a un paciente roncador es estudiarlo en un todo. Nosotros tenemos gracias a la concurrencia del doctor San Juan, tenemos un interrogatorio para el paciente con SAO de 9 páginas, es decir que antes de decidir una técnica quirúrgica o la combinación de varias o la integración con neumonología, neurología y demás,
o el CPAP, lo pasamos por una exhaustiva investigación otorrinolaringológica y tenemos muy buenos resultados. Digo, tenemos, haremos, dijo el mosquito. Tiene el doctor Marcelo San Juan muy buenos resultados con técnicas que claramente están indicadas cuando se puede lograr identificar con precisión uno o varios causantes del SAO, ¿no? Sí, y a veces, aunque yo siempre les digo que muchas veces no lo pueden resolver, no lo llegan a resolver, pero sí pueden mejorar y que después la presión del CPAP sea menor y sea más aceptable. Entonces, aunque sea para usar esa máscara chiquita y que la presión no sea tan fuerte o tan importante. Entonces, en esos casos, obviamente, que muchas veces no se puede resolver, porque si tengo un espacio retrolingual muy pequeño, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer mucho. Hay muchas cosas que no se pueden. Es lo sí que... es fundamental el otorrino. Sí, sí, seguro. Porque el tema con otorrino es que antes se quería curar todo con una sola cirugía, que era cortar la úvula, cortar el paladar, y la verdad que daba la mitad de los resultados que uno buscaba. Pero ahora hay 16 técnicas distintas y 16 lugares donde uno puede trabajar. Y además, como dice la doctora, hay algunas cirugías que son para optimizar el uso del CPAP, o para aquellos que requieren una presión positiva de aire tan alta que o se despiertan o no lo toleran o se lo sacan en la mitad de la noche. Con lo cual, con una cirugía de nariz, como dice el doctor Mourinho, las presiones bajan en forma importante y se tolera el CPAP. Y ese paciente que no lo quería usar o no lo podía usar, lo termina usando y termina teniendo una muy buena calidad de vida. Nicolás, seguimos con las preguntas. Sí, Ahí estaba Gabriel Rodríguez, creo que tenía un par de preguntas. Sí, le transmito las preguntas, Doc, que tenemos acá en el cuadro de chat. Con respecto a los trastornos de sueño del tipo parasomnias, las alucinaciones hipnagógicas, ¿con qué medicación se trata aparte de la higiene del sueño? Alucinaciones hipnagógicas son parecidas a las hipnopómpicas. Generalmente hay que ver qué es lo que lo está produciendo, ¿sí? Porque no hay medicación específica para las parasomnias. Muchas veces en algunas parasomnias, por ejemplo, los terrores nocturnos o los sonambulismos y demás, responden con dosis ínfimas de clonazepam, pero hablamos de 0,25 miligramos, ¿sí? A veces sí, pero más que nada es con medidas de adecuación del sueño, es decir, que tenga ritmos regulares, que no consuma alcohol, que no consuma sustancias estimulantes, que recordar que yo siempre digo, pacientes somos químicas, según lo que tenemos acá arriba es lo que estamos haciendo, lo que sentimos, lo que pensamos, y lo que consumimos va a formar parte de nosotros, entonces es fundamental educar en cuanto a las medidas de adecuación, no quedarse, variar mucho el ritmo, porque es muy difícil. Hay gente que tiene parasomnias y simplemente con higiene de sueño mejora muchísimo. ¿Sí? Lo que llamábamos antes higiene del sueño, que es saber qué hacer, evitar la cafeína, evitar diferentes sustancias que pueden aumentar. Ojo también con ciertos medicamentos para dormir, porque por ejemplo el Zolpidem, que se usa como inductor del sueño, ocasiona parasomnias, aumenta más el sonambulismo, aumenta más las pesadillas, ¿sí? Lo mismo que a veces los betabloqueantes dados por los cardiólogos o los antidepresivos, los SIRS, también pueden ayudar. Entonces hay un montón de cosas que hay que evaluarlo clínicamente todo. Nicolás. Muchas gracias, doctora. Ahí Diego pregunta si habrá posibilidades de sumar la escala de Epworth para el psicofísico. La escala
de Epworth sirve, es una escala de somnolencia que nosotros lo hacíamos, particularmente lo usábamos mucho con los... yo tengo experiencia con eso porque lo usamos cuando nos mandaron los ferroviarios, que hacíamos a los maquinistas. Lo hacíamos y lo llenaban y lo firmaban, porque aparte era declaración jurada. Les aseguro que mentían todos. En cuestiones de aptitud muchas veces no sirve, sí sirve para la consulta, ¿sí? Porque a mí me pasó con los maquinistas que la mayoría tenían cuadros de apneas de sueño, de hecho mandé a hacer polisomnografías a muchos, todos tenían un índice de masa corporal muy alto, ¿sí? Era un alto porcentaje de pacientes con obesidad, con cuestiones metabólicas, vasculares, y cuando hacían la escala de Epworth, mentían, no había forma de que dijeran la verdad, pero es muy fidedigna. A nivel de la aviación, lo que se usa más que nada para hacer los estudios, por ejemplo, que se hacen, el que hizo, por ejemplo, la UASI y demás, son escalas subjetivas, tipo Karolinska o Zamperelli, que se usan más que nada para ver si estoy atento o no estoy atento, medianamente atento, o me cae, o me quedo dormido, pero son también subjetivas y se utilizaron en diferentes etapas del vuelo para hacer ciertos estudios, ¿sí? Porque realmente el estudio objetivo es la polisomnografía, porque ahí no pueden mentir, lo dice el cerebro y lo dice, y medimos todos los parámetros. Pero la escala de Epworth es muy buena, se considera normal hasta 10, ¿no es cierto? De 10 a 15 ya es hipersomnia, más de 15, hipersomnia severa, generalmente. Los narcolépticos tienen hipersomnia muy severa, ¿sí? O los que tienen cuadros de apneas de sueño severo. Pero el problema es ese, yo creo que ya lo vivimos. Muy bien, Doc, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere consultar algo más? Mientras tanto, van pensando las preguntas. Yo, si ustedes me permiten, voy a comenzar con los avisos parroquiales. A todos los que están reunidos en este Zoom, les pido que vuelquen sus datos en nuestra página web www.samaweb.com.ar/datos. Le pedimos nombre, apellido y país de residencia, el email, y a través de estos datos vamos a hacerle llegar la programación anual de la sociedad y, por supuesto, la constancia de asistencia a este grupo de conferencias. Interrumpime, Nico, si tenés alguna pregunta más. Quiero agradecer, como siempre, a todos los médicos que nos están acompañando, muy especialmente a los doctores de que están fuera de Argentina, como Ángel Montero de México, como Marisela Sanabria en Costa Rica, como don Luis Maldonado Arteaga en Ecuador, a las figuras de relevancia de la medicina aeronáutica en Argentina, como el doctor Berrocuri, que es el director del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, a la doctora Goethe, que es la directora del Departamento de Evaluación Médica, a la doctora Mercedes Boto, al profesor Follo de la universidad, que está junto con nosotros, al licenciado Machín, que es el coordinador de Relaciones Institucionales del Grupo Argentino de Psicología Aeronáutica, al licenciado Modesto Alonso, que es el coordinador general del Grupo Argentino de Psicología Aeronáutica, a muchos de nuestros colegas, al doctor Hermida, al doctor Horacio Marcelo, que lo tuvimos muy enfermito, pero ya lo tenemos chequeado y está en condiciones de volar, al doctor Marcelo San Juan, que es un querido colega que nos acompaña, al doctor Onisic, que es el jefe del Departamento de Docencia de INMAE, al doctor Fernández Guardia, hay un montón de colegas, y muy especialmente porque a estas personas también está dedicada la sociedad, es a los pilotos que nos acompañaron. Tenemos a nuestro querido Willy Masnata, que es de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, el comandante Willy Masnata, tenemos varios más, el comandante Biafora, el comandante Morresi, el comandante Díaz Causelo, el comandante Díaz Durán, a todos ellos que son la razón de la existencia de esta sociedad, que es el motivo de estudio y de creación de esta sociedad. Le agradecemos que una vez, como todos los viernes, nos están dando una mano en esto.
Si no tenemos más preguntas, cerramos. Tenemos algunas preguntas más. Gustavo, veo que tenés la mano levantada. ¿Querés hacer una consulta? Sí, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctora? Básicamente concuerdo con la pregunta que había hecho, se ve que es otro colega, en la dificultad para dormirse la tarde previa al vuelo nocturno. Nos pasa muchas veces que sabemos que nos pasan a buscar 9, 10 de la noche para iniciar un vuelo que va a durar toda la noche. Yo siento una presión tremenda cuando digo, listo, 3 de la tarde, 4 de la tarde me voy a ir a dormir la siesta, y creo que la presión esa no me deja cerrar un ojo y termino yendo a volar sin haber dormido nada. Aparte de todos los consejos que da para un buen sueño, ¿existe algún otro tip o algún otro consejo para esa situación particular? Con esa situación yo creo que en toda actividad, prácticamente siempre que vamos a tener alguna actividad nos quedamos pensando, nos quedamos rumiando. Ese es el problema, que no tenemos que rumiar o pensar tanto las cosas o dejarnos el alerta, ¿no? Como el alerta de una madre cuando tiene un chico, que quedan con un sueño superficial, o el médico de guardia que capaz que no cae en profundo porque estaba con la oreja pensando de que lo van a llamar y lo van a despertar. Entonces, yo creo que sí puede ayudar, obviamente, a evitar todo lo que sean estimulantes naturales en ese momento, ¿sí? Si uno sabe el día anterior, desde el café, el mate, el té, el chocolate, la Coca-Cola o las bebidas colas, todo lo que tenga cafeína, santinas, teínas, todo lo que inhiba la adenosina. Si quiero dormir una siesta, tratar de que sea lo más similar a la noche, oscurecer todo, si es necesario usar pantallas, buscar algo como para desenchufarme o leer algo que me gusta, no rumiar o música, algo. Siempre se dice que uno tiene que tener algo activo, pero no demasiado, es decir, algo que sea placentero, pero que me permita ir desconectando, y no usar estos aparatos, porque si yo estoy mirando la tablet o la computadora, mi cerebro dice amanece, entonces tengo problemas, ¿sí? Es difícil, realmente es difícil. Pero hay que tratar de mitigar al máximo, crear la oportunidad, hacer ejercicio físico también, ¿sí? En horarios adecuados, ¿sí? No a última hora que quedo pasado de rosca y después no puedo desenchufarme. Hay que tratar de crear al máximo la oportunidad. Como algunas medidas ideales a veces para sincronizar, se han usado dosis bajas de melatonina, pero también a veces tienen un poquito de sensación que tardan, que dura un poco y no es adecuada, ¿no es cierto? No hay algo en especial, ¿sí? No usar sustancias estimulantes antes de eso, ¿sí? Cosas naturales que me ayuden a dormir. Yo le digo a los pacientes que coman arándanos, por ejemplo, que tomen tés que no sean té inglés, sino que sean más de menta, de boldo, manzanilla, cosas que no me estimulen, usar cosas naturales para que no me estimulen, tratar de no rumiar tanto, organizarme antes, no quedar todas las cosas que tengo que pensar para el último. A todos nos pasa, a todos nos ha pasado de que cuando tenemos algo que hacer, nos digamos, y para cómo tenemos un reloj que nos despertamos antes de que suene el reloj, el nuestro, tenemos el reloj puesto, entonces eso nos preocupa más. Es difícil, no es tan fácil. Los libros, es decir, yo siempre digo que somos animales diurnos y es así, estamos hechos, fabricados así, y además tenemos un tiempo de sueño que hay que dedicarle tiempo, crear las circunstancias y dedicarle tiempo, porque dormimos menos y lo sufrimos en salud, nos afecta realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No, por favor, un gusto. Aquí está preguntando Willy Masnata. Willy, activa tu video y escuchamos tu pregunta. Sí, mi pregunta era la siguiente. En base a lo que se dijo de la ventana del circadiano bajo de 3 de la mañana despierto, para hacerlo más sintético, ¿no? De los accidentes y demás. ¿Cómo se explica que las regulaciones aeronáuticas permiten 3 periodos que afecten al circadiano bajo de manera consecutiva? O sea, 3 días seguidos despierto a las 3 de la mañana volando. Sí, bueno, esos son problemas que tienen las regulaciones aeronáuticas también. Hay cosas que son difíciles de manejar, ¿sí? Es decir, la fisiología es la fisiología.
Los aparatos que suman horas o deja horas, y cada uno es individual. Hay gente que prefiere actividad matutina, esa gente es preferible que haga trabajo más a la mañana. Hay gente que es más búho, esa gente que es más joven, que es más búho, esa gente sería lo ideal para realizar cierta tarea nocturna. Yo creo que habría que priorizar también las necesidades o las tendencias fisiológicas de cada uno, que eso ayudaría mucho, ¿sí? Aparte de que yo siempre digo que es responsabilidad, porque es responsabilidad de uno crear las circunstancias para dormir. Es decir, sabemos que no vamos a tener un sueño igual y que vamos a sufrir problemas de sueño cuando tenemos actividades que hacemos en horarios que no son los lógicos naturales para dormir. Pero hay que mitigar al máximo. Eso sí, son problemas. Yo creo que se tendría que tener un poco más en cuenta también las elecciones y las preferencias individuales, ¿sabes? Muy bien, gracias. Bien, Doc, acá tenemos algunas preguntas más. Gracias, Willy, por estar con nosotros. Muchas gracias. Marcela dice, excelente exposición dada por la doctora Leiva. Soy controladora de tráfico aéreo y pregunto, ¿es conveniente hacer turnos rotativos? Ya que yo hace más de 10 años que hago turno noche y tengo entendido que el tiempo que se pierden de sueño no se recupera más. Es mejor hacer un turno fijo, es decir, si hace turno noche, es mejor que no haga tantas rotaciones. En realidad, lo ideal es no hacer rotativo. No es, digamos, no es fisiológico, ¿sí? Lo ideal sería tener, hay gente que prefiere, que es más búho y prefiere trabajar a la noche, mantenerle turnos noches, más tiempo regulado, porque por ejemplo, como mostraba con esa doctora, para variarlos de un turno al otro, cuesta, porque van variando con estímulo lumínico para correr la ventana del mínimo tendencia a dormirse, ¿sí? Entonces, lo ideal es tener trabajadores, por ejemplo, que prefieren noche que no tengan tantas rotaciones. Porque si a uno le gusta más estar de noche y puede crear la situación para dormir de día, obviamente es difícil, porque además todo el mundo tiene otras actividades. Entonces hay que crear la condición para dormir. Y no es lo mismo dormir de día que de noche, porque hay diferentes ruidos, hay diferentes cuestiones personales, hay un montón de circunstancias que hacen que no tengan las condiciones óptimas para dormir. Entonces eso es muy difícil de definir. Bien, muchas gracias, doctora. Gabriel, vos tenés una pregunta acá, ¿querés hacerla? Ahí está. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, sí. Buenas noches. Hola. Buenas noches a todos. Muy buena la clase, doctora Leiva. Ya nos conocemos. Bueno, por ahí usted no se acuerda del curso, pero bueno, mi pregunta específica era con respecto al sueño en estadio N3 de ondas delta prolongado. Si una persona se lo despierta en esa situación, no recuerda, si mal no entendí, no recuerda el episodio nada, o puede ser que lo confunda con la realidad o en un estado así, que se lo... No, cuando uno se despierta el N3, que es el sueño profundo, que es el que empieza a los 40 minutos de quedarse dormido, el que dice que te regula la cantidad de siestas, ¿sí? Porque uno cuando, sea el horario sea el horario en que vayas a dormir, a los 40 minutos de iniciar el sueño, vas a caer en profundo, sea a la noche, sea a la tarde, sea como sea. Entonces, siempre que te despertás en profundo, vas a tener inercia del sueño, que son esos 10 o 20 minutos lentos en reacción. Entonces, teniendo el conocimiento de que eso sucede, por eso se aconseja que las siestas en cualquier actividad operacional que me tengo que quedar en el puesto de trabajo sea de 30 minutos. No entrar en profundo, no será tan reparador, pero no voy a tener inercia del sueño. Y me va a despejar, porque sirven, ¿sí? Sirven. En muchos lados se hacen siestas en los trabajos. Ahí tienen lugares para dormir, para ese refresco, ¿sí? Ahora sí, me despierto en profundo, voy a tener inercia del sueño. Entonces, si puedo dormir más horas, obviamente me tienen que despertar antes de que yo empiece mi actividad, unos 20 minutos antes.
Ahora, vos me preguntás de las parasomnias. Las parasomnias del tipo no REM, que son el sonambulismo, el terror nocturno, que gritan, alborotan a todos, se dan vuelta y no se acuerdan del episodio, porque estaban como durmiendo todavía, más dormidos que despiertos, entonces no lo recuerdan, no tanto como el que tiene REM sin atonía, que es del sueño REM del final de la noche, ¿sí? El que tiene el sueño REM te cuenta que estaba jugando al fútbol, que dio una patada y se rompió el pie, o que saltó de la cama y se cayó. Sabe lo que le pasó. El del sueño no REM no lo recuerda y es más del inicio de la noche. Esas parasomnias hay que buscar la causa también, porque muchas veces pasa por alterar, simplemente por alterar el ritmo circadiano, en gente que tiene predisposición, o por un medicamento que está recibiendo, o porque tomó algo, qué sé yo, ya tomó un poco más de alcohol, o por diferentes susceptibilidades y tendencias. En algunos casos, solamente se medican con dosis muy bajas de clonazepam. Es lo único que usamos, porque quienes hacemos medicina del sueño no medicamos que tapar el problema, porque yo siempre digo que hacer dormir a alguien es muy fácil, yo de ver que lo hago dormir, pero no es mi función. Mi función es buscar la causa y tratarla. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, las parasomnias son consideradas casi fisiológicas, normales más en los niños. En los adultos todavía pueden seguir, y a veces hay un borde, digamos un límite, en algunos casos que hay que descartar también, el tipo que no sean epilepsias, ¿no es cierto? Porque hay manifestaciones nocturnas, por eso cuando vienen, por ejemplo, a hacerse polisomnografías, le ponemos bien todos los cables de electroencefalograma para ver el electroencefalograma y estar seguro que simplemente es una parasomnia, vemos que estaba en profundo y ¡pum! Se despertó. No tienen una condición o una descarga o algo que nada sospechar un equivalente de tipo comicial. ¿Mm? Ok, buenísimo. Entendí muy bien. No, Muchas gracias por la explicación. No, por favor. Me quedó claro. Bueno, tenemos espacio para 2 o 3 preguntas más. Acá Matías preguntó, ¿cómo se puede adaptar el sueño si tengo que volar de noche? Hay que dormir de día, no podemos hacer otra cosa. Desgraciadamente, si tenés que volar, lo ideal es, por ejemplo, aprovechar ese ritmo de ventana circadiana, porque si yo voy a dormir a las 6 de la tarde, lo más probable es que no duerma nada, porque tengo la temperatura corporal alta y voy a quedarme con los ojos así, y no me voy a dormir. En cambio, si ese día me duermo a las 2, 3 de la tarde, después de comer, capaz que logro una siesta, que me puede, más fácil que si la hago más tarde, ¿sí? Y siempre tratar de evitar esas sustancias que me pueden despertar y crear, y que me van a afectar. Lo ideal es crear las circunstancias. Sinceramente no hay magia, no hay forma, pero sí es natural y hay que crear las circunstancias. Yo creo que por eso, bueno, hubo modificaciones en cuanto a los descansos, ¿no es cierto?, de esas 2 noches, en base a que se sabe que el ritmo, que una noche de sueño no se recupera a la noche siguiente. Hubo modificaciones en cuanto a los reglamentos en eso, ¿no es cierto? Y eso son cosas que se tienen que tener en cuenta. Es más, nosotros, a nivel, en el INMAI, a nivel del reglamento militar, del ALAR, el MAPL 10, ¿sí?, que es para la actividad militar, ya sea ingreso a la fuerza o los ascensos o comisiones y demás, tenemos todo un capítulo escrito desde el 2016 de medicina del sueño. Inclusive tratamos de actitudes, por ejemplo, dental no apto temporal, cuando recién se diagnostica una apnea del sueño severa, durante un periodo prolongado hasta que se adapta al CPAP y nos trae la tarjeta o el informe de la tarjeta de cumplimiento, porque el CPAP tiene como una tarjeta de cumplimiento que guardan toda una memoria, entonces te dice si lo usaron, no lo usaron, cómo lo usaron. Pero tenemos descrito desde el 2016, a nivel del MAPL 10, todo un capítulo, un anexo de sueño y cuestiones de aptitud describiendo las patologías del sueño, a nivel militar. Bien, Doc. Acá Guillermo, creo que ya se respondió tu consulta, Guillermo. No sé si él preguntó, las regulaciones aeronáuticas permiten 3 ciclos consecutivos que afectan la ventana del circadiano bajo. Es decir, despierto y trabajando a las 3 a.m. Creo que lo habían corregido, ¿no? Está contestado, parece. Perfecto, ¿Sí? muchas gracias.
Alejandro pregunta, ¿la OIS recomienda 8 horas de sueño? No. Bueno, sí. Es un comentario, OIS recomienda 8 horas de sueño, 8 de ocio y 8 de trabajo, sin embargo los médicos hacen guardia de 24 horas, ¿no? Claro. La OMS, en realidad. Sí. Y Marisela pregunta, muchas gracias por la excelente presentación. ¿Algún consejo para mejorar la adaptación al CPAP? Sí, primero saber muy bien cuál es el problema que está sucediendo, explicarles muy bien qué es lo que está sucediendo y que muchas opciones no tenemos. Segundo, que hay que buscar una máscara cómoda. Yo les digo que la máscara es como un zapato. Yo calzo 37, tal vez que otro que calza 37 le aprieta acá o le aprieta allá. La cara también. Me gusta una máscara más chica, una máscara más cómoda. Lo principal del CPAP es la máscara. Porque el CPAP es un dispositivo de presión continua de aire, ¿sí? Entonces, que tiene que ir regulado a una presión definida, porque generalmente le hacemos, cuando yo diagnostico un cuadro de apnea severo, le hago otra polisomnografía con calibración de CPAP. Entonces, con los CPAP automáticos, vemos qué presión media es la que tuvo. Los CPAP van de 4 a 20 centímetros de agua. Por ejemplo, con 8 centímetros desaparecieron las apneas, los ronquidos y todo. Entonces, yo a ese paciente le indico 8 centímetros, un CPAP con un alivio expiratorio, eso es importante también, yo lo uso mucho, alivio expiratorio, ¿sí? O Ciflex, es decir, que la presión vaya de 4, suba a 10, pero cuando inspira, se va a mantener en 10. Cuando expira, baja un poquito para que le sea más amigable. Ese alivio expiratorio en el CPAP a veces los hace más adaptables. Yo lo indico directamente de una. Y las máscaras, siempre le digo al paciente que yo creo que esta es la más cómoda, pero el que la elige es él. El modelo de CPAP es elección de él, el CPAP son conveniencias entre él y lo que le conviene, lo que le guste y lo que quiera. Ya yo le hago la indicación mínima técnica, el que lo elige. Bien, vamos con la última pregunta. Acá pregunta Gustavo si es cierto que es preferible en el caso de los turnos rotativos que la sucesión de los mismos sea retrógrada antes que anterógrada. Que vaya, no, uno se adapta, uno va rotando. Generalmente las rotaciones se hacen en agujas de reloj, ¿no? Son anterógradas, ¿no? Si no me equivoco. Las rotaciones de los turnos rotativos. Hace mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Generalmente son así. Lo que hay que hacerlos es paulatino. Lo ideal es que no sean tan 2 días de mañana, 2 días de tarde, 2 días de noche, sino que es preferible una semana, 15 días, 15 días, 15 días. Antiguamente se usaba así. Yo me acuerdo, mi padre hacía turnos rotativos, que trabajaba en computación y eran 15, 15 y 15, jamás tuvo problemas. Pero era distinto, y se adaptaba y se respetaba en la casa cuando tenía que dormir. Bueno, muy bien, muchas gracias doctora por todas las respuestas. Si quiere, doctor Mourinho, vamos cerrando la charla. Cómo no, muchas gracias a todos los concurrentes que nos acompañaron en esta noche junto a la doctora Silvia Leiva, que fue una excelente expositora como siempre, del tema que ella maneja muy bien, que es patología del sueño. A todos, muchísimas gracias. Les recordamos, no se olviden de inscribirse en www.samaweb.com.ar/datos, en donde a vuelta de correo le enviaremos las novedades del año y las constancias de vuestra concurrencia a estos Zoom. A todos, a los médicos, a los pilotos, a los auxiliares que vimos y a todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias. El sentido de esta sociedad es absolutamente de divulgación científica para todos los que nos gusta volar. Al amigo Machín, por supuesto, gracias por tu coordinación. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y hasta el próximo viernes de la Sama. Muchas gracias por todo y saludos para todos. Un aplauso virtual para la doctora Leiva. Felicitaciones, doctora Leiva. Buenas noches, muchas gracias. Que duerman bien.